Ok, familia, pues nos encontramos en, ahora sí, el tercer tema, ¿sale? Vamos a hacer un puente entre el tema 1.2 y el 1.3 y vamos a irnos ya directo al tema 1.3. Y si pudiéramos hacer tranquilamente un resumen para ver en qué hemos avanzado, pues veamos nada más rápidamente que el tema 1.1 nos volvimos competentes en definir qué es la ley de Moisés. Y si se fijan, no dice la ley de Moisés, sino dice la ley dada a Moisés. Y resolvimos una concepción bien sencilla, que la Torá es la instrucción del Señor, las palabras del Señor entregadas a su pueblo por parte de Moisés. El autor de esas instrucciones es el Señor, no son los judíos, tampoco es Moisés. Por lo tanto, es la instrucción dada a Moisés para Israel del Señor. ¿Sale? Y aprendíamos que la vigencia de esa instrucción es eterna. Entonces, todo eso salió desde el primer temita. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Si nos volvimos competentes en eso, imagínense que el ser discípulos de Yeshua se está convirtiendo en algo efectivo. Es decir, sí está siendo como, mira, sí estamos siendo discípulos. Y eso es algo muy bueno. Y luego después nos fuimos al tema 1.2, que es Jesús, la salvación y la Torah, que fue ahorita el cajut que estuvimos viendo. En este tema revisamos como esta porción importante y esta relación importante entre la relación que existe entre Jesús y la Torá y cómo entre ellos no se anulan, ni tampoco entre ellos se, ¿cómo se dice? ¿Se qué? Se descalifican. Se descalifican, invalidan, gracias. No se invalidan entre ellos. Entonces, si no se invalidan entre ellos, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues vimos un versículo importantísimo que es el fin de la ley es Cristo. Y ese versículo para mí es el que resumiría perfectamente ese 1.2, que al final Joel nos dijo algo bien importante y yo veía a Joel muy emocionado, como decía, es que ese al final de cuentas aplica perfectamente el versículo de decir que el fin de la ley es Cristo, cuando hace referencia a que el objetivo de la ley es Cristo. Es decir, que la intención de la instrucción de la Torah escrita es que Yeshua sea revelado, tal cual. Entonces, vimos cómo existe esa relación y esa armonía, además. No solo no se anulan, fíjense, porque no anularse sería lo menos, lo más sencillo. Que no se anulen está fácil, está padre. Ahora, que se confirmen, eso es una cosa todavía magnífica, o sea, mucho, mucho mejor. Entonces, eso es una súper bendición, ¿no? Y eso también encontramos que existe esa, pues, congruencia. Nos vamos a ir al tema 1.3 que se llama la ley oral, ¿de acuerdo? Y vamos a expandirlo, el tema 1.3, póngale ahí de subtítulo, tema 1.3, la ley oral en la Biblia, porque sí, en la Biblia aparece la ley dada a Moisés y sí también aparece la ley oral. ¿Qué? Pues hoy se van a dar cuenta que es verdad. O sea, en la Biblia aparece tanto la ley dada a Moisés como la ley oral, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos entender y darnos mucha, mucha cuenta que la Biblia es eso, lo que aprendíamos, un conjunto de varios escritos, un conjunto de varios libros, ¿sale? Y entre esos varios libros que están compilados está la ley que se le entregó a Moisés de parte del Señor, como también puede estar la ley oral, ¿sí? Y también aplica, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a encontrar. Vamos a empezar definiéndolo, por favor. Aquí les voy a compartir la definición. Esta escríbanla tal cual, así como la están viendo en su pantalla. Háganme el favor, gracias, porque trajeron hoy muchos más su libreta. Eso de verdad lo aplaudimos, Alberto y yo, grandemente, porque de verdad sí notamos cuando están escribiendo que hay una mayor retención, muchísima mayor retención. Si alguien no ve bien, desde lejos, puede sentarse aquí sin problema. Voy a desocupar este asiento. O si quieres, Andrea, venirte para acá. Está libre este asiento, ¿eh? Con gusto, sí. Y si alguien de atrás o... Ok, ¿la podemos leer? ¿Alguien la puede leer? ¿Qué es la Torah oral? La ley oral. Eso.
Interpretación de los rabinos, ancianos o sabios de cómo guardar un mandamiento escrito en la Torá. Muchas gracias. La verdad es que está bien fácil. La ley oral es la interpretación de los rabinos, ancianos o sabios de cómo guardar un mandamiento escrito en la Torá. O sea, vamos a leerla desde al final para arriba. Un mandamiento escrito en la Torá, ¿sí? ¿Cómo lo voy a guardar? Pues dependiendo de cómo me diga mi rabino o el anciano donde asisto o el sabio de la comunidad donde vaya. Y por supuesto, si es una interpretación, la interpretación pues es completamente subjetiva, pues está sujeta a la persona. ¿Me explico? O sea, a la edad, a la experiencia, a cómo le fue en la feria, pues como decimos a veces muy coloquialmente, ¿no? Entonces, si lo podemos entender así, nos vamos a dar cuenta que esa es por definición, por definición, el concepto de ley oral. Ahora, así como tenemos esta, ya teníamos el concepto de ley escrita. La voy a acomodar justamente allá, era la misma que teníamos, ¿sí? Ley oral era la interpretación de los rabinos, ancianos o sabios de cómo guardar un mandamiento escrito en la Torah. Listo. Pero ya tú y yo teníamos la ley escrita o la Torah escrita. ¿Sí? Agreguen esta definición allá abajito, por favor, que ya se la saben. Cuando la vean van a decir, ah, claro, es lo que hemos visto durante estas semanas. Y es el camino, la verdad, la vida, lo más valioso que el oro y la plata, la luz, las delicias, la fidelidad, la perfección, la meditación, la enseñanza y más dulce que la miel, por ejemplo. Anoten algunas 3 o 4 de estas, las que más les gusten. Pero quiero que se fijen cuál es la relación que existe o cómo se ve una frente a la otra. Porque ambas, las dos, mi estimadísimo Edgar, Orlan, todos, las dos leyes, las dos instrucciones van a aparecer en la Biblia. Ya aprendimos dónde aparece la ley escrita. Díganme ustedes en dónde está la mayor concentración de ley escrita en la Biblia. ¿Dónde está escrita la ley escrita? En el Antiguo Testamento, ¿en qué sección especialmente? En el Pentateuco, ¿sale? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí están literalmente las palabras dictadas del Señor. Y van a hacer aquello, y van a hacer lo otro, y van a hacer aquello. Y entonces, ¿dónde estará la ley oral? Bueno, ahorita es lo que vamos a analizar juntos, ¿de acuerdo? Pero quiero que te fijes algo importante acá. La ley escrita, ¿quién es el autor? Díganmelo ustedes. Dios. Dios. ¿Quién es el autor de la ley oral? El hombre. El rabino, el sabio, exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí vas a empezar a diferenciar justamente lo que hemos estado intentando trabajar, que ahora sí lo vamos a poner muy por escrito. Amigo, adelante, por favor. No, pues esto es lo de el tema que me gustaba muchísimo y este es el tema súper importante que vamos a ir viendo y estudiando porque aquí es el punto fundamental o el punto pues de quiebre, ¿no? Así como dice la película, donde, donde yo empecé a hacer este clic, ¿no? Porque decía, ahí vamos a entender que Pablo, donde decía, no, pues maldito el que sigue la ley, y maldito el que no la obedece, y maldito el que sí la sigue, y entonces, o decíamos, oye, ¿qué te pasa, Pablo? No estoy entendiendo, o está medio mal Pablo, ¿no? Porque se contradice en un versículo adelante, o si no es algo que yo no estoy entendiendo. Y esto es súper importante que podamos verlo. Y una amiguita me lo explicaba así súper interesante, que es la amiga Chita, ¿cómo se llama? Gretel. Gretel. Y me lo decía así, ¿quién conoce a mi mamá? Bueno, ¿quién conoció a mi mamá? Ustedes, ¿no? Ujú. Se llama Alba. Entonces, si ustedes conocen a Alba, que se llama mi mamá, y a Alba, que se llama mi hermana, ¿no? Entonces imagínense cuando mi mamá estaba chiquita, si nada más conocían a mi mamá, entonces le podrían decir, si yo estaba platicando, oye, ¿qué creen que vi a Alba? Y no, pues hizo un berrinchazo porque le quité, pues no sé, su plato de comida. Y dirían, si que nada más conoce a mi mamá, podría decir, oye, pues qué señora, ¿no? O sea, tan ridícula, oye, pues ¿cómo crees? Pues ya está grande como para que haga esas pataletas, ¿no? Pero usted, o sea, yo no tengo necesidad de decirte a ti, Héctor, de qué Alba estoy hablando, porque tú conoces que mi mamá se llama Alba y tú conoces que mi hermanita se llama Alba. Entonces,
a ti no te tengo que explicar quién es, a qué Alba me refiero, ¿sí? Y si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Si tú nada más conocieras a mi hermanita y te digo, oye, es que Albita, porque también le decían Albita a mi mamá, oye, es que Albita, no sé, se echó un estudio bíblico bien padre, ¿no? Y entonces tú dices, ay, ¿cómo crees? Pues si todavía, no sé, todavía apenas va en la primaria, o no sé, no puedes decir. Entonces, como que empiezas a decir, ay, ¿cómo crees? Como que no me checa alguna cosa, como que no me cuadra algo, ¿no? Entonces, es cuando entonces empiezas a investigar y ves que en la Biblia así le llama a Pablo. Pablo dice la ley de un lado y la ley del otro y la ley para acá y la ley para allá, pero nosotros que estamos 2000 años adelante, nosotros sí no sabemos ese contexto y nosotros sí nos tienen que explicar a qué tipo de ley o que tenemos que estar con las antenas bien abiertas para poder ver y entender a qué tipo de ley se está refiriendo en cada aspecto en la Biblia. Porque hay veces que va a traer la ley de Moisés o dada a Moisés y hay veces que va a traer esta ley de los rabinos. Y entonces ahí es cuando vamos a entender a Yeshua de qué estaba, o sea, porque muchos en el cristianismo dicen así, dicen, no, pues es que Jesús estaba en contra de la ley y en contra de los mandamientos, y en contra del Shabbat y en contra de no sé qué, y entonces empezamos a ver y a ver y a ver y a ver, y entonces decimos, sí, no, pues la ley es maldición, como dice Pablo, ¿no? Pero recordemos que también decía Pedro que las cartas de Pablo son difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, si a Pablo, ¿no? Se le hacían difíciles, que diga a Pedro, se le hacían difíciles las cartas de Pablo, ¿por qué? Porque Pablo era un erudito. Pablo, hagan de cuenta que estudió en Harvard, que tenía 2, 3 doctorados en la Torá, en teología y todo eso. Y Pedro, pues era un pescador, ¿no? Pero pues estaba con Jesús, vivía con Jesús. Y él decía, bueno, si lo leo y no entiendo esto, este, puede ser que lo tuerzan. Y realmente pues es lo que ha pasado, que lo hemos torcido a lo largo del tiempo, pero no es que Dios no haya querido así, sino simplemente es un tiempo que Dios lo dispuso así para que todo el mundo conociera de Jesús, pero llega un momento en la profecía donde dice que ahora vamos a ver las cosas como son, ¿no? Entonces, eso precisamente lo vamos a ir viendo a través de este estudio y como introducción, pues lo podemos ver y entonces, estar como muy atentos de todo lo que nos van a explicar hoy. ¿Sale? Sí, amigo, muchas gracias. Muy, muy, muy de acuerdo, porque sí es algo que ya ahorita, por ejemplo, ya lo dijo Alberto, yo les pregunto ahorita, ¿dónde va a aparecer la ley oral? Entonces ya ahorita acaba de decir ahorita Alberto, en las cartas de Pablo, ¿sí? Entonces ya te das cuenta que sí va a ser necesario que tú y yo estemos pues bien prestos a saber que en la Biblia van a aparecer dos leyes. Ya les había platicado de una en el Pentateuco y ahora está esta otra, ¿no? Ok, por favor apunten esta lista. Vamos a poner lo mismo acá está, es la misma definición, no la voy a cambiar, no la tienen que volver a escribir. Ahora pongan ahí si quieren sinónimos de ley oral, así pónganle como subtítulo o subtítulo. Sinónimos de ley oral. Ya dijimos que es la interpretación, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender que existe la ley oral? ¿Sale? Entonces, está, por ejemplo, la primera que sería alajá. Porfa, así copienla como está. La van a necesitar luego, así como para de consulta. Alajá, que es la interpretación de los rabinos, así tal cual. Otra, por ejemplo, el midrash. Que son como historietas, como parábolas, como cuentitos, haga de cuenta que en la cual el pueblo iba pasando de voz en voz o de generación en generación algunos relatos. Muy de acuerdo. Siguiente, el Talmud. Sí, Ujú, sinónimos de sí, ley oral, exactamente. Con gusto. ya, en la que sigue es el Talmud, que son igual bueno, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero es precisamente esta ley que tienen el pueblo judío donde
donde hacen esta interpretación oral de la ley escrita, donde dicen los rabinos que la ley escrita es muy difícil de entender y que muchos, o sea, como que tiende a interpretaciones y como que no se entiende, entonces por eso ellos la interpretan para todo el pueblo y entonces que sin una no se puede entender la otra, ¿no? Ellos lo ven así y eso se llama Talmud. Y luego sigue el Zohar, y ahí vamos a poner junto la Cábala. Porque la Cábala es una corriente del judaísmo, también oral. A lo mejor han escuchado la palabra Cábala, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En dónde la han escuchado? ¿En qué contexto? Ya te estudiaba, pero no Ay, cuidado. Ay, ay, no, ya no está amiga, ya no está amiga. Ahorita está súper de moda, De moda, sí. súper de moda porque muchos de los grandes artistas de los del rap y todas Madonna, por estas ejemplo. ondas, Madonna tenía ese, Tom Tom Cruise, Cruise, y ¿a andan poco no metidos en sabía? muchos rollos esto de Kabbalah porque realmente es una cuestión súper envolvente y súper interesante, ¿eh? Y es lo que íbamos a decir, realmente todas estas cosas no es así como que, así como que nos estamos metiendo en cosas, no, Les estamos realmente contando para las que. estamos comentando para que sepan, pero realmente decía, oye, ¿es malo leer la Cábala? Pues realmente, pues así como que, pues no, es como si dijéramos, ¿es malo leer un libro de anatomía? Pues no, ¿no? tiene nada que ver con la vida. Mm, Pero No, sí pero es es muy interpretación. interesante, sí es una interpretación Rabínica. y, Ujú. pero es lo que yo te decía, digo, bueno, mejor ya te leíste la Biblia toda de tapa a tapa, ya la entendiste, ok, ya acabaste de eso, ahora sí vete a leer otra cosa, ¿no? O sea, ajá, sí, no vas a poner encima eso, pero realmente es una cuestión, la cábala es una cuestión mística, es una cuestión así como que súper de interesante, de energías, de cosas así que es bien envolvente, pero bueno. Y la cábala, perdón. Como lo que hacen futbolistas o artistas, ¿no? Antes de Ah, dar un concierto o jugar. sí, Por ejemplo, yo en mi caso cuando jugaba fútbol, eh, entraba a la cancha y daba dos saltos con el pie derecho. Esa era ándale. mi cábala. Ay, wow. Sí, es como una tipo superstición y así, ¿sabes qué? El chavo. Es que, Como el chavo. sí, Mi anterior vida. sí, no, y que Bendito, los amén. entrenadores de fútbol que se ponen los sacos y que no sé qué. Sí, sí. Lo usan mucho ahí. Ya. Y luego nada más quería decir yo que Pero, perdón, sí, ¿Cabala es lo mismo con K o con C? sí, es lo mismo. Ah, ok. Sí. Y aparece, ¿no? Sí. Y la cábala tiene un libro que es para estudiar cábala que se llama Zohar. Entonces, para que lo sepan que está asociado, muy, muy cerquita. O sea, la cábala, la corriente y el manual de cábala se llama Zohar. ¿Está bien? Otra forma en la que puedes encontrar como este concepto de... Y ojo, no es que todas sean iguales, solamente que son otras interpretaciones de las leyes de la Torah escrita con otras intenciones, lo cual hace toda una corriente y a veces hasta otra literatura gigantesca, como por ejemplo esta que se llama, este sí es un sinónimo que se llama Obras de la Ley, Maase, y por favor, sí, escríbanla así tal cual como está, Maase a Torah. Maase a Torah. Y este está bien padre. Cuando lo veamos se van a dar cuenta lo importante que es aprender ese de Maase a Torah. ¿Te doy otro amigo? Otro. Miren este. Shulchan El Shulchan Aruch Aruch. son las reglas de la mesa de un judío. Ahí te va a decir cómo se pone el plato, cómo se hace La fiesta. las fiestas, Ujú. cómo, cómo según ellos se debe de guardar esto, de guardar lo otro, en cuanto a las fiestas, al lavado de manos, ritual antes de los alimentos, de los utensilios que se deben utilizar, este, y todas estas cuestiones como de mezclas y cosas así, pero es como una literatura totalmente, pues, como muy tradicionalista, ¿no? De los judíos, Ujú. sí, en serio, como las reglas de etiqueta, ¿no? O sea, hasta ponerte, este, por ejemplo, hasta el de los calzoncillos que para las fiestas tienen que ser de seda y cosas así, como muy cosas así. Pero bueno. La siguiente es igual la tradición de los ancianos o de los hombres. Eso también es un sinónimo y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Y ahí, y otra palabra que es súper importante que sale es judaizar.
esa es la que luego nos dicen, pero judaizar, vamos a ver que judaizar es querer hacer judío a alguien, o sea, querer convertirlo a la religión este, judía, y eso sí, ellos lo tienen prohibido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se supone que es que, que cada quien tiene. De hecho, los judíos actualmente y desde ese entonces tienen y te rechazan quién sabe cuántas veces, mínimo tres, para ver si tus intenciones de querer ingresar al judaísmo son las correctas, porque te dicen, no, pues es que voy a Israel. Ah, bueno, pues tú puedes ir a Israel sin ser judío, o sea, puede ser lo que sea y puedes entrar. No, es que me voy a casar con una judía, ¿no? Sí, no importa, o sea, eso no es una razón de peso para querer ser judío. Entonces, eso es como judaizar. Judaizar también es forzar a la gente o a los gentiles a hacerse la circuncisión, por ejemplo. Eso, o sea, es que tienes que hacerte la circuncisión, eso es judaizar, o sea, presionar a la gente para poder hacer un acto que pues, ellos no están todavía conscientes. La Torah Sheval P, eso quiere decir, la Torah oral significa Sheval P, la P significa boca. Entonces, Sheval P es Torah oral. Torah escrita se llama Torah Sheviketah. Eso es escrito y Sheval P es el de la boca, ¿no? Cereal que es Sheval P. No, Sheval P es oral, es boca. Sheval. Cheval. Y Sheviketah, ahí no lo puse, pero se llama Sheviketah. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Esa sí es la Torah escrita. La Mishnah, que también son este, pues como enseñanzas, así como fábulas, pero como más, como tipo parábolas también. Y la gematría, que es la de los números, ¿no? Los números, lo de las letras, todo eso, cuánto equivale y que si tiene un valor numérico de 2 y que entonces el 2 más el 5 da 7 y entonces 7, o sea, sí, sí está muy padre, pero es una como ciencia, ¿no? Pero como apegada a eso, sí bíblica, pero no tiene esas cuestiones como, o sea, son como más, como dijimos, como místicas, como esas cuestiones más así que te pueden desviar, ¿no? Que te pueden desviar de la Torah escrita. Totalmente. Todas estas son ya sea sinónimos o manifestaciones de la Torah oral. ¿Qué dijimos que es eso? Pura interpretación. Entonces, se te antoja, por así decirlo, interpretarlo de otra forma, ahí hacia todas otra corriente, ¿no? Fíjense, les queremos presentar juntos esta que nos encontramos ahora que estuvimos en una librería judaica el miércoles pasado. Estamos en una librería que se llama Librería de Jerusalén, ahí en Polanco, que venden algunas cosas que son muy padres, pero otras cosas que son muy, muy, muy judaicas, como esta, por ejemplo. Si alcanzan a leer ustedes aquí, se llama La Torah con Rashi, ¿de acuerdo? Rashi es la contracción del nombre del rabino ¿no? Y entonces, Rashi hace su propia interpretación de la Torah y distribuye su interpretación en cuántos tomos, ¿ya vieron? En 5. Entonces está aquí el primer libro, el primer tomo es de Génesis, el segundo de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que tú y yo tenemos en 5 libritos que nos alcanza más o menos para esto en nuestra Biblia, cuando Rashi la interpreta, se convierten en 5 librotes, Tomos. ¿sí? O sea, en 5 tomos para poder tener su interpretación. Aquí es como se ve tal cual, ¿sí? Entonces, si tú la quieres comprar, esta cuesta como 3,500, una cosa como esta, ya los 5 tomos, si no me equivoco. Pero la cosa acá es que tú te vayas dando cuenta cómo cuando le metes Torah oral de tal o cual rabino, se va a convertir así como en un volumen gigantesco porque te va a tocar leer toda la explicación que según esto a él se le reveló, él la entendió, él se la imaginó, él comprendió de tal o cual forma, ¿no? Entonces, yo les quise traer esta parte, o les quisimos traer justamente esta parte, y este es el tomo de Deuteronomio, ¿sí? Y aquí en este tomo viene algo bien interesante y se los queremos compartir solamente para que se imaginen a qué nos estamos refiriendo y le van a entender también este concepto que de verdad va a ser súper útil que lo revisemos. Fíjense. La transmisión de la Torah oral dice, empieza acá como el prefacio, ¿no? Dice, originalmente era una tradición viva transmitida de boca en boca del maestro a los oídos de los discípulos. Fíjate lo que dice acá.
fue paralela a la del texto de la Torá escrita. O sea, saben que hay una Torá escrita y ellos están hablando de una Torá oral. Dice, es gracias a esta doble transmisión que el magno edificio, y atención acá porque aparece esta palabra, del judaísmo pudo preservarse, perdón, a despecho de los múltiples exilios y persecuciones del pueblo de Israel. Luego voy a esta parte que está aquí, que voy a encerrar, dice, sin embargo, llegó un momento en el que la transmisión oral ya no pudo continuar debido a las repetidas catástrofes históricas que se abatieron sobre Israel. Había llegado el momento de plasmar por escrito las enseñanzas vivas de la Torá oral. Atención porque esto es bien importante. Este proceso comenzó hace cerca de 2000 años. A lo largo de cientos de años, una multitud de sabios se dedicó a la tarea de consignar por escrito las viejísimas explicaciones orales del texto. De este esfuerzo nació el Talmud y el vasto conjunto de Midrashim. Déjenme compartir un segundito algo de lo que dice acá, porque de verdad cuando lo intentamos van a decir, por eso existe el judaísmo como existe. Y por eso, todo esto sale, fíjense por qué importa, porque todo esto es el paso 2 de la restauración. ¿Se acuerdan de los 6 pasos para la restauración? A ver, dígamelos. Pueden ver sus apuntes, no importa. Paso 1, que las ovejas vuelvan. Las del norte, las perdidas, Israel, las 10 tribus, ¿verdad? Paso 2, no, antes de la reconciliación. Vamos a repasarlos, no se preocupen, los apuntamos, ¿va? Ahí les va. Paso 1, pónganle ahí un ladito si quieren. Paso número 1, les digo una palabra. Paso 1, norte. Que el norte vuelva, norte vuelva. Porque esto es súper importante, porque aquí estas son las señales para saber que el rey ya viene. ¿Sale? Paso 1, que el norte vuelva. Paso 2, que el sur salga del cautiverio. ¿Sí? Paso 1, que el norte vuelva. Paso 2, que el sur salga del cautiverio. Paso 3, que se reconcilien entre ellos. Reconciliación. 3, reconciliación. 1, norte. 2, sur, cautiverio. 3, reconciliación. 4, teshuvá. 4, teshuvá. Albert, ¿sí, sí vieron esto, ¿verdad? Hermano, Sí. ¿puede repetir el 3, por favor? Claro que sí. Paso número 3, que se reconcilien. Paso 4, 3, reconciliación. 4, teshuvá. 5, Israel, gobernados por Dios. 5, Israel, G por B. G por D, perdón. G por D, gobernados por Dios. 5, gobernados por Dios o Israel. Y número 6, Yeshua vuelve o el Mesías reinando. Nada más rapidito así, porque esto es súper importante. Díganme una referencia para saber de dónde sacamos eso. ¿Se acuerdan? Si no, ahorita se las digo, no hay problema. Ahí les va, les digo yo 2. Ezequiel 37 e Isaías 11. Estas 2 referencias, Trini, son de donde plasmamos, de donde salen los 6 pasos para la restauración. Isaías 11. Isaías 11 y Ezequiel 37. La última, Yeshua volviendo. Es el tema número 9 de historia de una familia. Para referencias mayores en el tema 9. Fíjense, ¿cuál es el paso 2 de la restauración? Salga del cautiverio. Que Judá salga del cautiverio. Este tema es para entender cuál es ese cautiverio. Ahora, díganmelo ustedes en 2 palabras. ¿Cuál es el cautiverio del sur? ¿No? Esto, literalmente. ¿En qué están enclaustrada la mente de los judíos? En su ley oral. Fíjense, ya lo van a entender y por eso es que están tan cegados, tan clavados y tan cerrados en eso. Tan así velados. Fíjate lo que dicen. Este proceso comenzó hace cerca de 2000 años. O sea, la ley oral se empezó a poner por escrita hace 2000 años. ¿Qué año es ese aproximadamente? Pues desde Yeshua apenas. Ahora yo les voy a hacer una pregunta que ya la sacamos hace 3 semanas. ¿Desde cuándo está puesta por escrita la instrucción del Señor? No Por entendí escrito. nada. Por escrita, exacto, ahí está la pregunta.
¿Desde hace cuántos años? 3500 años. A ver, acuérdense. Espérate. No, A ver, acuérdense, acuérdense. Hicimos todo un análisis, hasta les puse y le tomaron foto y la mandaron al grupo y todo. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo está por escrita la instrucción del Señor con Moisés? 1000 años. ¿1000 años? O sea, en el año 1000 después de Cristo, no. ¿O 1000 antes de Cristo? Ah, eso me suena más. Durante 1000 años, el Estuvo sola. Exacto. Entonces, más o menos, ¿hace cuánto? 900 y 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene puesta por escrita la Torá o la Torá del Señor para nosotros? 3000 años. 3000 años. ¿Y la ley oral? ¿Ya me entendieron lo que quiero hacer la referencia? ¿Cuál es más anciana? ¿Cuál es más vieja? ¿Cuál tiene más referencia? La escrita, pues. Ahora, si les hago una pregunta, ¿desde cuándo existe la instrucción del Señor? Eterna. Aquí es donde quiero que pesen, por favor, esas concepciones. Y ahorita se dan cuenta de decir, ¿pero por qué a fuerza nos quieren enseñar eso del judaísmo? Ah, ahorita se van a dar cuenta, se va a poner bien bueno. Ustedes así como en los tutoriales de YouTube, sigan viendo, confíen en el proceso. Fíjense, prefacio del autor, del editor. En el libro de Barim, que es Deuteronomio, dice: sucederá que el día que ustedes crucen el río Jordán hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, te harás erigir piedras grandes y las revocarás con cal. Sobre ellas escribirás todas las palabras de esta Torá. Fíjate lo que está diciendo. Eso aparece en Deuteronomio. Usted lee en Deuteronomio 27, del 2 al 8, va a decir eso. Las piedras. Bueno, fíjense lo que sacan ellos. Al respecto, el Talmud, que ustedes me pusieron ahorita ahí en la lista que hicieron ahorita el Talmud, ¿a que sí? El Talmud afirma que el mandamiento de escribir todas las palabras de la Torá, dice, realmente significaba que debían ser explicadas en las 70 lenguas originales. ¿Dónde dice eso en la historia de Deuteronomio? No dice. Bueno, cosas como esas es lo que provoca que exista una ley oral. No, es que tiene que ser las 70 lenguas. ¿Dónde dice que las 70 lenguas? Ok, voy a irme más para abajo, mira, en la parte final de esto. Fíjate lo que dice acá. Por esta razón, en la época actual se ha vuelto imperiosa la necesidad, y en las palabras que utilizan, ¿no? Imperiosa la necesidad de una traducción clara y comprensible de la Torá, capaz de transmitir por lo menos una mínima parte de sus secretos en un lenguaje claro, moderno y fiel al original. Aunque en el pasado ya se han hecho traducciones de la Torá al español, en general adolecen del inconveniente de que su estilo lingüístico es arcaico, lo que complica su entendimiento. O sea, todavía te estoy diciendo como, sí, está bueno, pero las traducciones no terminan siendo suficientes. Entonces aquí viene lo que dice ahorita Alberto. Se ha vuelto imprescindible presentar la Torá junto, fíjate cómo dice, la Torá junto con un comentario que le explique. Ok, pausa tantito porque esto es súper importante para efectos proféticos. Ahorita el judío del judaísmo, dice, se requiere que cuando yo te explique la Torá o cuando tú leas la Torá, tengas a la mano o a la par una explicación. Porque si no, no es suficiente, no me la vas a entender. Pero esto, escuchen lo que le voy a decir, es antiprofético. ¿Por qué? Porque lo leímos en Ezequiel 36, 25, 26 y 27, que dice: nadie le preguntará a su hermano y nadie le tendrá que explicar a su hermano, sino que, ¿qué dice? Yo mismo le explicaré. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan, la verdad? sí, yo Sí, Ezequiel dice eso. Yo no, o sea, el profeta Ezequiel. Sí, dice, van a llegar días en las que yo, el Señor, será quien les dicte a ustedes, se los quiero explicar yo a ustedes. Mientras que el judaísmo todavía dice, no. Necesitas una explicación. Es como si yo quisiera andar todo el tiempo, como si Alberto quisiera, cuando vayas a leer la Torah, me llamas. Cuando vayas a leer la Biblia, me llamas para yo explicarte cosas. Y tú dices, cálmate, o sea, a mí el Señor también me puede hablar. Y eso es verdad, porque lo dice en la profecía. Mientras que el judío todavía dice, no, te la tengo que explicar. Y dice acá, dos enseñanzas. Fíjate, cuando el Creador entregó la Torah en Sinaí, esto es bien importante, ¿eh? Cuando el Creador entregó la Torah en el Sinaí, presentó al ser humano dos enseñanzas. ¿Se saben esta? Fíjate. Una Torah escrita, y ahorita Alberto dijo ese término, Torah Shebiketab,
¿Qué es el texto del Humash? Ya leímos, ya sabemos que el Humash es 5, o sea, 5 libros dictados a Moshe o a Moisés. Y junto con esa, una Torah oral, que este ya también se la aprendieron ahorita. Torah Shebe'al Peh. Siendo esta última la ampliación y elucidación y explicación detallada de todo el contenido en la primera. Háganme favor esto. ¿Qué piensan cuando leen esto? O sea, que el judío dice, ah, claro, en el Sinaí hubo 2 Torás. Pues quién sabe cuál Sinaí, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál éxodo tienen ese? Porque la mera verdad es que no. ¿Sí? No aguantaron. Ya te das cuenta. Dice, en sí misma, la Torah escrita, fíjate esto, la Torah escrita presenta ambigüedades textuales prácticamente imposibles de solucionar. O sea, tú me necesitas. No, Rabino, es que yo quiero leer. No, 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 no. Tú me necesitas a mí. ¿Ya me entienden? ¿A qué le suena eso? Omite más de lo que devela. Fíjate. O sea, tienen una mente que el Señor, ahora sí te das cuenta por qué la parte 2. Díganme otra vez, ¿cuál es el paso 2 de la restauración? ¿Cuál cautiverio? Es un cautiverio mental. O sea, ¿de dónde sacaron todo eso? Hoy lo vamos a empezar a descubrir. Fíjense, pareciera, según esto, que hay 2 leyes operando que se asocian con las palabras de Dios. La ley oral, en efecto, está más relacionada con los judíos, pero esta está operando desde antes de los tiempos de Cristo. Está bien fuerte esto, mira. La ley oral está operando, apunten esta parte que les estoy dictando, la ley oral, perdón, opera desde antes de los tiempos de Cristo. Apúntenla así tal cual como se los dicté. Porque esto, Alex, está de verdad bestialmente intenso. La ley oral está operando desde antes de los tiempos de Cristo, o desde antes de Cristo si quieren nomás. ¿Cuál es la ley oral? Pura interpretación. Lo que a mí se me interprete es lo que yo te voy a contar. Desde antes de los tiempos de ¿De antes de los tiempos o antes de Cristo? Y lo que Alberto interprete te lo va a contar. Y ya sabrás tú cuál interpretación querrás seguir. ¿La del rabino Ezequiel o la del rabino Alberto? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Dice, la Biblia muestra evidencia que Jesús detectó ley oral y reprendió la ley oral en Marcos 7. ¿Cómo? Vamos juntos a Marcos 7. Y ahí vamos a encontrar evidencia de que sí había leyes orales ya operando y existiendo y avanzando. Nada más no le vayan a pasar cacahuates ni tampoco zanahorias a Puncho, ¿eh? ¿Es cierto? Ahora, no. Vamos, por favor, todos juntos a Marcos 7. Aquí está bien, bien padre esto. Marcos, capítulo 7. ¿Qué tienen de título en Marcos 7:1? Lo que contamina al hombre. Ese vamos a ver. Imagínate que desde ya el título te va a decir que cada quien puede decir lo que se interprete, lo que se le antoje. ¿Sí, Nelter? Yo tengo la ley de Dios y las normas humanas. Ese está buenísimo. ¿Para allá? La ley de Dios y las normas humanas. Quiero que hoy pongan así visión, ¿cómo les diré? Así súper israelita. O sea, de gobernados por Dios. Fíjense nada más. Vamos al versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Pausa aquí para explicar. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son los maestros de las leyes orales. Literalmente, fariseos igual maestro de la ley oral. Tal cual. Entonces, podrían decir, si era maestro de la sinagoga tal, ¿era fariseo? Sí, era fariseo. No necesariamente era malo, solamente que era maestro e interpretaba y él le enseñaba a sus alumnos su interpretación. Había varios fariseos, había varios intérpretes, había varias escuelas, ¿sí? Y dice que se juntaron los fariseos y dice algunos de los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Está facilísimo. ¿Qué escribían? la ley. Fíjate nada más. Lo que copiaban primeramente era la ley escrita, porque se dedicaban a eso, eran copistas de la ley, ¿de acuerdo? Pero también ellos podían dedicarse a copiar lo que el maestro les empezara a dictar para su interpretación o sobre su interpretación, ¿de acuerdo? Y además, si se equivocaba el escriba y le entendía mal, también la interpretación del rabino, ahora interpretado por el escriba, escrito por el escriba, pues ya también se iba con todo y todo. Eso es una realidad. Dice el versículo 2.
Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, dice, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la ¿qué? Tradición de los ancianos. Nelter, ¿cómo es tu versión? ¿El 3? En el 3, aferrándose a ¿qué? Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Ritual tradicional de sus antepasados. ¿Sí? Fíjate nada más esto. ¿Cuál versión tienes? Dice acá. Si quieres, creo que en la portada dice, ¿eh? Ahí, ándale. Esa, la palabra de Dios para todos. Ahí está. Está buenísima, ¿no? Está bueno. Fíjate nada más lo que dice. Los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Maestros de la ley oral, dice. Y todos los judíos se aferran a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ah, ya me está diciendo algo. Dice que los judíos estaban comiendo pan con manos inmundas. Pero aquí me está diciendo que la tradición de los ancianos, ¿cómo era para lavarse las manos? ¿Cómo? Aquí dice al final, ¿muchas qué? Muchas veces. Entonces, no era, a lo mejor los discípulos lo que hicieron fue lavarse las manos una vez, le hicieron así, se fueron y estaban comiendo. Dije, no, 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 no. Aquí, ¿cómo se hace? Muchas veces, hasta que ya se te ponga roja la piel. Y, ¿Sí me explicó? y Como los médicos. podemos ver si alguien puede buscar o si una cosa que se llama Netilat Yadayim. Netilat Yadayim es no sé si lo pueden, bueno, con tiempo que lo buscan por internet, pero es precisamente ese lavado ritual que tienen hasta una jarra con dos orejitas. Entonces agarran y se agarran con esta orejita, se lavan la mano y después con la otra orejita y luego se lavan la otra y luego hacen una oración y luego 3 veces y ya. A eso se refiere el Netilat Yadayim de varias veces. O sea, pero ahí ya lo estamos identificando eso. Y eso, pues no está en la Torah escrita. O sea, no dice que te laves las manos 3 veces y que para acá y que para acá. ¿Eh? Tomar las manos. Ajá, literalmente. Y ese también se hace, y algo que también, porque aquí decía que estaban comiendo el pan, y pues igual y dices, pero también este Netilat Yadayim se hace cuando te despiertas. Cuando te despiertas, el judaísmo dice que una parte como que se sale del cuerpo y te regresas, y entonces, exacto, exacto. Ahí ya le entiendes por qué, porque ellos dicen así, que se va el alma, entonces que Sí. regresa, y que pudo haber pecado, o que pudo haber está hasta como medio espiritual, medio rarón, pero bueno, místico, pero dice que si tú al despertarte tienen así su vasija acá abajo en la cama, porque tú cuando te despiertas tienes que lavarte las manos tradicionalmente para que estés puro y empieces tu día, ¿no? Entonces, a eso se estaba refiriendo este pasaje. No se refiere a que no se lavan las manos, porque entonces, ¿qué? Los discípulos eran cochinos, ¿no? O sea, se está refiriendo a eso, pero ya lo estamos identificando. Totalmente. Entonces, la cosa acá es que estaba basándose, mira, ahí puso Ismael el Netilat Yadayim, justamente eso, y es que les digo que, o lo que dice también Alberto, es que agarra ya un sentido, pues mucho más, como esotérico, así como espiritual, así como místico. Pero es que esto es algo completamente distinto, porque dice que eso lo estaban basando en la tradición de los antepasados o de los ancianos. Y luego sigamos leyendo ahí mismo en Marcos, porfa, y dice en Marcos 7, en el 4, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, si no se lavan, perdón, no comen. Y otras muchas cosas semejantes hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, todas esas actividades estaban de pronto llenas de interpretación. Es decir, vamos a suponer, para hacerlo muy, 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 muy sencillo, por ejemplo, vamos a suponer que aquí en la casa de Paulina los trastes no se lavan con cloro, ¿no? Pero tú en tu casa los lavas con cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, si venías a la casa aquí de Paulina y decías, ay, no, es que como que los trastes de Pau están como que sucios? Y Pau, de que no, están sucios, yo los lavé, de que, no, están sucios. ¿Por qué? Ah, es que tú los lavas con cloro y aquí y nada más es eso tu interpretación. Entonces, así como eso, por ejemplo, los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Por ejemplo, no, no, los de metal hay que meterlos hasta en el fuego.
sea, que pasen por el fuego y que por el fuego así para que se desinfecten o se purifiquen. Cosas bien intensas como eso, ¿no? Dice en el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, y atención acá porque mira lo que dice, lean en su Biblia, por favor, subrayenlo, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Entonces, pregunto para todos ustedes, ¿esto me dice específicamente que estaban los discípulos comiendo con las manos sucias o estaban con las manos inmundas según el criterio de la ley oral? ¿Ya se entiende? ¿Qué es el tema de lo del cloro? Para que se entienda fácilmente, ¿no? Sigamos leyendo, por favor. Dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas. A lo mejor no le hubieran preguntado de lo de las manos, porque mira, se los harán, ¿no? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Atención en el versículo 7 porque es clave. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nelter, ¿cómo dice tu versión en el 7 al final? ¿O esa parte de mandamientos de hombres? El sitio nada más, Ajá. de nada le sirve. Perdón, de nada le sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de hombre. Normas de hombres, dice igual, ¿no? Normas de hombres. Ah, o sea, ¿qué era lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas? Y dice todos los judíos, ¿qué estaban siguiendo? Díganmelo ustedes ahora si ya lo entendieron. Normas de hombres. Puras normas de hombres. ¿Y sabes qué es lo peor? Y lo vamos a ver ahorita, pero se los quiero adelantar desde ya. Que estaban creyendo que esas normas de hombres los iban a salvar. Eso está siendo lo más complicado. Todavía dijeras tú, bueno, lo hacen pues porque aman al Señor, porque tienen... Les empezaron a inculcar la idea de que si hacían esas normas de hombres, iban a ser salvos. ¿Ya se dan cuenta de lo peligroso que estamos diciendo acá? Adelante, por favor. Puede ser como que ahora hacemos la oración de entrega, ¿no? Que ya con eso eres salvo. Por eso quiero tocarlo así. Porque podríamos juzgar, ahorita les digo lo que dijo Nelly, pero porque está importante. Porque así cuando lo vemos aquí dices, judíos, muy mal, muy, muy mal, qué vergüenza, ¿no? Pero luego ves en el espejo y dices, en la torre, también nosotros podríamos tener, ¿qué cosa? Normas de hombres, leyes orales, interpretaciones de nuestros pastores, de nuestros ayos, del quien tú digas. ¿Mande? Hasta de nosotros mismos. Y lo peor de todo es que pusimos esas normas o esa ley oral por encima de la ley Exacto. escrita, ¿no? Por eso les decía, el 7 es importante. Dice, enseñan como doctrinas, mandamientos. O sea, enseñan como algo digno de creer, de confiar, de aprender, mandamientos de hombres. Y fíjate lo que dice, vean lo que dice el versículo 8, no se pierdan, por favor, sigan ahí subrayando. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la a la tradición de los hombres. Ahí, eso es clave, muy clave para nuestra fe. Dice, dejan el mandamiento de Dios. Díganme otro nombre para el mandamiento de Dios. Ya se la saben, ya vimos muchos en el 119. La instrucción, el camino, otra. Más valioso que el oro y que la plata, perdón. La verdad, otra. La vida, la luz, De Dios. la Torah escrita, todas esas. Ese es el mandamiento de Dios. Otra vez, Nelter, congruencia bíblica, lo que siempre hemos dicho. Dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Por ejemplo, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eso de los jarros era porque, por ejemplo, si se mete un animal en los vasos de barro, en ellos, pues tú regularmente los lavas así bueno, ya se le metió una cucaracha, pues lo vuelves a lavar y ya. Pero para ellos no, para ellos tienen que dejarlos remojar no sé cuántas horas y ponerles no sé qué y aceite y no sé qué y no sé cuánto, como volverlo a curar y entonces ya está listo para para ya ser tomado, porque algo impuro le cayó ahí. Entonces, ya no es una cuestión de limpieza, así nada más de que, ay, bueno, le saco la cucaracha y lo vuelvo a lavar y ya, sino ya es una cuestión de purificación ritual, ya con oraciones, con horas, con menjurjes, con cosas, ¿no? Entonces, eso es a lo que está diciendo o lo que está haciendo referencia a Yeshua. Y hasta que no le entendemos o no vemos esas cosas, decimos,
Entonces, Es otra no ley. estaba echándole tierra a la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés no dice eso, no dice que se lave con esto y con lo otro y que con las horas y que el ritual, y que, o sea, eso no dice, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos a entender a qué le tiraba Yeshua. Y que obviamente congruencia bíblica, pues no es a la ley de Moisés, ¿no? O sea, Es que si lavaran tantas veces las manos, no limpiaba adentro, el corazón, que realmente era lo importante. Eso alguna vez por ahí que a Zona cantaron una vez que rezando 10 padres nuestros no quita Lo que decía Nelly. Lo hizo, pero no se arrepiente. el gran Arjona, sí, me acuerdo de esa canción. El hermano Arjona. Sí, Por eso es justo, o sea, aquí lo acaba de decir justamente, o sea, todas las religiones tienen sus tradiciones y sí, por eso lo que estamos haciendo ahora es justo no formar una nueva religión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué dice la palabra? Si no, pregúntenle a Paulina, o sea, Paulina es la más policía de la palabra, o sea, no, pero ¿dónde dice? Si no dice, no quiero. O sea, tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra tiene el poder de a sí misma enseñarnos y el Señor así lo quiso, ¿no? Miren lo que dice el 9 y también subrayenlo muy bien, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este está también bien directo. Invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Les voy a hacer una pregunta. Todo lo que les... ¿Por qué te estás riendo, mi estimado Edgar? O sea, ¿por qué sonríes? A ver, cuéntame. A ver. También les dijo, vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. no, pero está Imagínate. más. Esa versión es como muy repámpanos. Me encanta, está buenísima. O sea, fíjate nada más. O sea, vaya manera así de neta, o sea, ustedes los fascinan. ¿Y sabes por qué, Beren? ¿Por qué era fascinante? Porque si lo que les decían era así como, si te lavas las manos 10 veces, no, hombre, tú más santo. Por ejemplo, algo que también viene aquí en la palabra es que dice que te debías de poner aquí unos hilitos de azul. Eso ya aparece en números 26. Entonces, lo que ellos hacían es que cada vez se los ponían más largos. Entonces, a unos se desarrastraban, ¿no? Entonces, es que entre más largo, más guardas, más justo. Entonces, ¿qué hacían unos? Pues larguísimos, o sea, ya que les arrastraba, ya hasta entre más sucio estaba porque tocaba el piso, esa persona era muy santa. Por decirte una cosa, nada más. ¿Y eso qué pasaba? Entonces, la persona se fascinaba y decía, entonces, así nada más haciendo eso, estoy siendo más justo. Pero pasa lo que decía Trini, no pasa nada en el interior. Solo son puras acciones, es pura conducta, son puras cosas que puedes hacer como puedes dejar de hacer. Religiosidad. Religiosidad. Se fijan, tradición. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10. Porque Moisés dijo, y aquí va a poner un ejemplo, mismo Jesús, esto le está diciendo Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, Moisés sí dijo eso. O está en la ley de Moisés, ya lo leímos en el Pentateuco. Pero ustedes, y ese pero me gusta mucho porque cuando aparece ese pero, el pero invalida todo lo anterior. Cuando alguien diga, ay, qué bien te ves, pero Gracias. no es un elogio. Así que, caballeros, un favor, o sea, una instrucción así para ustedes, nunca le digan a su esposa, sí, mi amor, me encantó, qué padre, te quedó la comida, la casa, te quedó todo así, todo. Pero Y ahí te quedas callado. ¿Sí? Porque si dices pero, todo lo que dijiste antes, lo invalidaste. ¿Sí? Entonces, fíjate, acá, Moisés, vamos a ver el ejemplo con Yeshua. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero ustedes decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre, no papá, mamá, esto es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Ahorita se lo voy a explicar. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Me pueden decir, Edgar, otra vez, en el 13, cómo dice su versión, repámpanos? Sí. Así con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como esto. Anulan la palabra de Dios. ¿En dónde están las palabras de Dios escritas, registradas? En la Torah. Anulan la Torah para seguir sus propias tradiciones. ¿Sí? Y ahorita, como lo dijo Nelter, como lo dijo Trin, como lo están diciendo, en todas partes existe eso.
Y lo que estaban haciendo ellos era que interpretaban y luego lo ponían por encima de la palabra del Señor. ¿Sí? Y decían, esto es palabra del Señor. Les voy a compartir una nota del autor y les quiero demostrar acá. Dice, en el tiempo de Cristo ya se evaluaba, fíjate, ya se estaban evaluando a las personas con base a la ley oral o en la ley oral. O sea, ¿eres bueno? ¿Eres chido? ¿Eres santo? Si cumples con qué? Con mi ley oral. ¿Sí? Y dicen, y además se condenaba con esta misma ley. ¿Sí? Esta es una ley que se basaba en la interpretación de algún o algunos humanos que se consideraban sabios por su vida dedicada al estudio y la enseñanza. Había varias escuelas, y ahorita voy a poner dos específicas, pero quiero que apunten esta parte importante, lo que le va a dictar, es que con base en la ley oral, se salvaban o se condenaban a las personas. Decían, tú, santo, tú, pecador. Tú vives, muere. Vive, vive, muere. ¿Sí? Y esta parte es preocupante porque esto Pablo después lo va a resolver el tema de la gracia. Por eso las cartas de Pablo están llenas de eso, de resoluciones en contra, bueno, no en contra, sino de resoluciones de conflictos o paradigmas que dejó la ley oral. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita mencionó también en Marcos 7 el tema también de los lechos. Por ejemplo, dice, ustedes tienen como tema los vasos de beber, los jarrones, los lechos, ¿no? ¿Qué problema había con los lechos? Una vez que Jesús sanó a uno en día de reposo y le dijo, toma tu lecho y anda, ¿se acuerdan? Y después lo andaban condenando a ese porque dijo que Jesús le dijo que tomara su lecho y aquí anduviera, pero quebrantó el día de reposo. Entonces, ya en el día de reposo tampoco se podía tomar el lecho. ¿Pero quién dijo eso? Una persona. Entonces, por eso Jesús dijo, hey, por mí levántalo, llévatelo. Pues ni modo que lo dejes aquí. ¿Dónde te duermes luego? ¿Sí me explico? O sea, ¿y qué le hicieron los fariseos, los escribas? No, ¿tú le echas para dónde? No, es que me dijo, no, muy mal. Quebrantó la ley. ¿Cuál ley? La oral. Que es la gran discusión que estamos teniendo. Miren, había dos escuelas, había varias escuelas, así como les dije ahorita, la versión de Alberto, la versión del Ezequiel, pero había dos escuelas muy grandes en aquellos tiempos. ¿Sí? Estaba la de Shammai y estaba la del otro tipo que se llama Gilel. Te los presento, ahí está. Hoy en día, ¿no? Siguen. Todavía existe, todavía existe. De Jesús. De Jesús. Desde antes de los tiempos de Jesús, ya estaba, sí, sí, sí. Shammai y Gilel. ¿Sí? Pablo era nieto, No, no. Pablo era alumno. alumno de Gamaliel, nieto de Gilel. Ajá, exactamente. Ajá. Es el Gilel es el abuelo y luego tuvo un nieto que era Gamaliel. Imagínate, si Pablo era de la escuela, bueno, entonces, a ver, díganme ustedes, ¿de qué escuela era Pablo? De Gilel. Era gilelita, es cierto, no sé qué diga así. Gilelista. Gilelista, así como los maristas, no sé, así. Oigan, imagínense, si Gilel era el más flexible y Pablo era bien intenso, o sea, imagínate cómo era el chamay. ¿Ya me entienden? Es como muy parecido a esto, y qué interesante ejercicio, porque ustedes saben que yo también pues, estudio Torah y la enseño y todo eso, y Alberto pues ya lo hacía, y entonces ya me invitan, participo con ustedes, es como si dijera, no, a mí me gusta más la interpretación de Ezequiel porque está como más suave o más chida, no sé. Entonces dicen, no, no, a mí la de Alberto. Entonces cada quien como que agarra su rumbo. Gracias al Señor, y eso se los quiero confesar, lo que Alberto y yo platicamos y hemos dicho, hasta ahorita estamos en unidad en todas las cosas. De verdad que es una cosa bien interesante. Ok, fíjate, vamos a acomodarlos acá a los caballeros para poder poner algunas cosas con respecto a ellos. Por ejemplo, Shammai y Gilel, y aquí vienen términos que nos van a ayudar mucho para comprender ahorita qué onda con Judá. ¿Sí? Shammai y Gilel enseñaban su interpretación. Y lo que enseñaban era a judaizar. ¿Qué es judaizar? Apúntenlo ahí. Judaizar es enseñar o estudiar la interpretación rabínica. ¿Sí? Judaizar es enseñar o estudiar la interpretación rabínica. ¿La qué? Interpretación rabínica. Te voy a poner un ejemplo así de gracioso. Enseñar o estudiar la interpretación rabínica. Imagínense que Nelter tiene un asna, ¿sí? Y Nelter estudia con Gilel, ¿sí?
Y entonces va corriendo con el rabino. Oiga, rabino Gilel, por favor, es que mi Ana se me acaba de caer una zanja y cuánto. Y Gilel le dice, ay, sí, por favor, sácala. O sea, sí, porque pues, es una vida que tiene que ser salvada y lo que sea. Y luego está, por ejemplo, el otro rabino que es Shammai, y Shammai le hubiera dicho, no, no, se cayó en Shabbat, es la voluntad del Creador, y se va a morir, es la voluntad del Creador, porque en Shabbat eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacía Nelter? A ver cuál iba a escuchar de los dos. ¿Me explico? Pero la cosa acá es que Nelter no le preguntaba a Dios. ¿A quién le preguntaba? ¿Ya me entienden lo que estoy queriendo explicarles? Entonces, ¿qué hacían o qué terminaban haciendo? Eso, la interpretación rabínica, dependiendo de la escuela a la cual estuvieran yendo. ¿Sí? Fíjate nada más esto. Una persona que judaiza, y aquí vamos a ir un poco más conceptual, una persona que judaiza es una persona que estudia la interpretación rabínica. Por ejemplo, ¿cómo le dije que se llamaba el rabino? A lo mejor no se van a acordar, pero solo quiero que hagan memoria. ¿Cómo le dije que se llama el rabino que hizo los 5 tomos de la Torah? ¿Cómo le dije? Ah, muy bien. Roshi. Me hicieron... Maestro Roshi. Yoshi no. No es cierto. Roshi. Rashi. ¿De acuerdo? El rabino se llamaba Rashi. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estudias con Rashi, tú vas a tener la interpretación de Rashi y vas a hacer todo lo que dice la Torah conforme Rashi lo dice. ¿Sí? ¿De qué época es Rashid? Ahorita te voy a decir porque no me acuerdo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, está otro que se llama Rambam. ¿Sí? Como Bam Bam, pero no, este se llama Rambam. ¿Sí? No se llamaban así, realmente son las siglas. Por ejemplo, Rashi creo que es Rabbi Shimon, algo más. ¿Sí? Y se juntan y hacen Rashi. Y Rambam, por ejemplo, alguien lo puede y dice, no, no, es que a mí mi rabino me enseñó diferente. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, entre ellos había conflicto. Y es como aquí, los pastores, o sea, no vamos lejos, o sea, estamos en una iglesia y un pastor te dice una cosa y otro pastor te dice otra cosa, y a veces cometemos el error de pensar como nos han enseñado, como nos dicen, no, ¿sabes qué? Es que ahora mi pastor me dice que esto se debe hacer así, 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 y como no nos metemos a ver la Biblia, pues entonces así vivimos y pensamos y decimos, ah, pues es que yo... Puede ser más como las que hay unas chorro de interpretaciones judías que los bautistas, que los... Exacto, O sea, perfecto. se hace una ramificación de todo. O sea, ahorita estoy hablando del cristianismo, pero también del judaísmo también hubo No. demasiadas... No, y también hay judíos ortodoxos, judíos, ¿cómo se llaman? Ay, sefardí, judíos, Ashkenazí, askenaces, Mira, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahorita, Alex, me acordé de esto, mira. ¿Se acuerdan lo primerito que les puse cuando arrancamos este discipulado? Y es que aquí van a ir conectando bien padresote. Está bien perrón, hijo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan de esto? A lo mejor, no sé si Alex estuviste en esta clase, ¿sí? Que les decía, o sea, me voy a regresar a la línea del tiempo, que era como, no me gusta, yo lo creo diferente, entonces, ¿qué hacías? Pues tu propia, así como esto, ¿no? Los anabaptistas, calvinistas, presbiterianos, y lo de acá, los metodistas, bautistas y unitarianos, o sea, no me gusta tu interpretación, no me gusta cómo lo estás diciendo, a mí no me hace sentido, pues bye. Ya luego se para de sufrir y ya. ¿Ya me entiendes? Sí, en serio. Y funciona exactamente igual en el judaísmo. Ahora, ¿por qué se los contamos desde esta perspectiva? Porque la verdad es que mucha gente cree que nosotros o que lo que estamos compartiendo, lo que alguna vez creímos fue que el tema de guardar Torah escrita era judaizar. Pero te estás dando cuenta aquí con plena amplitud que judaizar no tiene nada que ver en esencia, bueno, en esencia sí, pero en la práctica no, con el concepto de guardar Torah. Una cosa es guardar Torah y otra cosa es judaizar. Dígame cuál es la diferencia entre guardar Torah y judaizar. ¿Y judaizar qué es? Seguir las enseñanzas judaicas de los hombres. Ahora, yo les hago una pregunta. De todo lo que Alberto y ahora yo les hemos compartido, ¿qué de ahí les hemos sacado a Rashi, a Rambam, a Maimónides, a algún rabino? ¿Cuándo les pusimos una foto de un rabino? ¿Cuándo? ¿A cuál rabino? Ah, al fariseo pero pues eso estaba en la Biblia.
¿Sí me explico? O sea, y es un actor además. O sea, no es tan real. Pero lo que voy es, ¿cuándo hemos explicado lo que hemos dicho nosotros con la palabra en la mano, con el versículo en la mano? ¿Cuándo se los hemos explicado así siempre? ¿Y cuándo ha sido con el rabino tal? No. Hasta ahora que vamos a empezar a leer los libros del rabino Shalom Arush y que ya expusimos y que dijimos y que explicamos y que vimos también el fruto, que no fue nada más así de se nos antojó. No, no, sino que es algo que hemos orado y que hemos estado analizando ya por meses. ¿Sí? Pero es porque está así en este ambiente cuidado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Y además que lo vamos a filtrar por la Torah y lo vamos a filtrar por los profetas y filtrar por las palabras de Jesús. Pues qué padre eso. Si se dan cuenta, fíjate. Entonces, judaizar, ¿qué es? Ya dijimos, enseñar la interpretación. De aquí, de judaizar sale el concepto de judaísmo. Y judaísmo, fíjate nada más, esa palabra ismo, palabra que unida a sustantivos denota doctrina, sistema o partido. Todo lo que termine con ismo es eso, doctrina, sistema o partido. Dígame algo que termine con ismo. Cristianismo. Ay, no me algo no tan parcial. Díganme algo más imparcial, por favor, porque no van a creer que se las estamos echando. Perredismo. A ver, Patriotismo. patriotismo, otra. Sincretismo. Ándale, sincretismo, ya lo dijo ahí Elena. ¿Qué más? ¿Y qué es el sincretismo? No, quién sabe, no sé. No, ahorita lo vamos a ver, fíjate. Les voy a poner aquí yo algunas. Dadaísmo, socialismo, anarquismo, pues por supuesto, judaísmo, ahí está. ¿Se fijan? Cristianismo, catolicismo, ateísmo, realismo, modernismo, platonismo. ¿Qué dijimos que es? Sistema o partido. ¿Por qué no existe, y aquí es donde está como hasta gracioso, ¿por qué no existe una que sea así como toraísmo? O sea, una que sea así neta de pura Torah. Pues porque no existe. Porque la Torah no intenta hacer ningún partido, ni ningún sistema, ni ninguna religión, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué no existe el jesusismo? ¿Sí me explico? Sacaron de ahí el cristianismo, sí, pero lo vimos ya varias veces que cristianismo puede ser por religión o por ser como Yeshua. Y la verdad es que el cristianismo no existe para ser como Yeshua. Existe para poder defender una práctica. Y ahorita lo dijo Alex, como del cristianismo se desprenden un montón de cristianismos. El pentecostés, el bautista, el metodista, ya así lo llevamos. Y según todas intentan ser como Cristo. ¿Y por qué entonces no son iguales? ¿Por qué no son únicas? Perdón, ¿por qué no están unidas? Porque hay estas diferencias. Sí, apunten por favor, aunque sean unas tres de estas, del socialismo, anarquismo, judaísmo, cristianismo, porque estamos viendo que son doctrinas, sistemas o partidos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes nunca había visto con estos ojos Marcos capítulo 7? Que aparecen así, así la ley oral directamente. Yo tampoco. Hasta ahora que... sí. Imagínate. Es que de veras que estamos en otro tiempo. Digo, de veras, siéntanse privilegiados. Porque yo le decía con una maestra, dice, o sea, ¿ustedes creen que estos pastores, ¿cómo se llaman? Que tienen su Biblias de estudio, ay, ¿cómo se llama Cofield, no, No, el que es bien. Matthew Henry. No, bueno, no, el Matthew Henry, No sé. bueno, Miguel Núñez, no, pero el que tiene un calendario, una Biblia de estudio, a ver si es Pro y el otro, el que es no, esos son como John MacArthur. MacArthur. John MacArthur, o sea, ¿tú crees que John MacArthur, con todo lo que estudió y con todo lo que sabe y con todo lo que sabe, no se diera cuenta de estas cosas? O sea, no, yo soy más estudiado que él, o sea, para nada, o sea, no es que estemos aquí descubriendo el hilo negro ni nada, sino simplemente es el tiempo de Dios. Antes no era, y ahorita lo vamos a ver que lleguemos a lo de una cosa que se llama los escritos del Mar Muerto, o los escritos de Qumran se llama.
¿Por qué? Porque ahí cuando los rollos del Mar Muerto se dieron a conocer, ahí se dieron a conocer que eso se llamaban las obras de la ley. Entonces, en ese momento, cuando dices, ah, no manches, a eso se refería cuando decía Pablo que las obras de la ley, a esos escritos que ahora encontramos, pero hasta 1900, ¿qué es? 50, ¿no? 48, lo que sea, y que se descubrieron de churro, que dice que estaban unos pastores y que estaban aventando, que se perdió una oveja, imagínense cómo, ¿no? Se perdió una oveja y que la estaban buscando y que estaban aventando piedras para ver si la encontraban, y en una de esas que avientan la piedra y ¡pac! Se oye hueco, se rompe la vasija y adentro están unos rollos de, ¿sí? Y se vendieron en un digo, qué padre que te sepas la historia, porque no te estamos mintiendo ni choreando ni nada, o sea, está ahí. A partir de ese momento, la historia cambia mucho porque entonces ya entiendes eso y ahora, o sea, desde hace tanto, pero hace, todo eso se quedó ahí como muy así escondido, hasta ahorita que ya estamos 50 años después con el internet, con todo eso, hasta ahorita se está haciendo. ¿Y qué pasa? Pues es que el norte está volviendo, ¿no? Los pasos de la restauración, nosotros estamos volviendo porque estamos entendiendo esto. Antes no. Y Entonces, se puede decir que por eso la mayoría estaban en contra de Jesús, porque no hacía lo que ellos decían. claro, claro. Y por eso se ve que Jesús está como en contra si no sabes que hay dos leyes, pues dices, ah, pues está en contra de la Torá, ¿no? Y entonces es cuando lo que estamos estudiando, o sea, dice, ¿hasta cuándo está vigente la Torá? ¿Se acuerdan de una pregunta del Cajut? ¿Hasta cuándo está vigente la Torá? Ah, pues una de las opciones era hasta que venga el Mesías y la abrogue, la quite, la... No, no, no suena lógico. Y él dice que no vino a eso, ¿no? Entonces no hace lógica, entonces no entendemos. Entonces, pero te digo, no es que ellos no lo supieran, sino no era el tiempo. Y ahorita ustedes de veras siéntanse afortunados porque estamos viendo esto desde otro punto de vista, pero es así. Fíjense, lo que dijo ahorita este Poncho, es que ven que está bien precioso esto. Porque mira, Poncho dijo ahorita, por si no se alcanzó a escuchar en el micrófono, que si por eso, a ver, bueno, dinos otra vez, Poncho. No seguía esa ley. Exacto, y justo estaban en contra, ya terminó de que ya regresen. Regresen. O sea, Poncho estaba diciendo que si por eso estaban en contra de Jesús, porque no conocían, pues, la Sí. Y que por eso la mayoría de los que interpretaban esas leyes orales estaban en contra de Jesús, porque él no hacía eso, no hacía lo que ellos decían. Fíjate, ¿cómo? Vamos así bien directo, pero bonito aplicado. Mira, cuando Yeshua le preguntaban, ¿eres tú el Mesías o no? O sea, ya no nos estés choreando, o sea, ya no nos digas con parábolas, ya no, solo dinos sí o no. ¿Y qué les contestaba Jesús? Eso que está allá, ¿sí? Si ustedes entendieran a Moisés, me entenderían a mí. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló él. Y luego dice, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Esta imagen ya se las he puesto un chorro de veces, ¿verdad? Ahora ya le entienden qué era en lo que creían los judíos, qué era lo que estudiaban los judíos. ¿Se fijan? Pura ley oral. Entonces, cuando llega el Mesías y se presenta, ¿qué hacen los judíos? Dicen, nah, no es. Porque no se asemeja a qué? A uno de ellos. Su ideal. A su ideal. Les voy a decir yo así para que se vaya entendiendo bien padre la aplicación. ¿Cuál era la aplicación que se esperaba de un Mesías? Político, social, socialista, guerrero, liberador, así anarquista, como los celotes. Después vamos a ver qué es eso. Y cuando no se asemeja a eso, pues no lo logran identificar. Están, como dijimos, cautivos, están cautivos en su mente. ¿Sí? Después, Pablo con los romanos, y lo voy a decir desde ya, Pablo con los romanos les dice, hey, pero ellos están así por una razón. ¿Se acuerdan? Para que los del norte puedan volver. Bueno, regresemos a esta parte. Mira, ya que lo entendemos y que lo podemos tener muy resuelto, sí, la respuesta es por eso no creían en él, porque estaban en canales completamente distintos. ¿Sí? Ahora los podemos juzgar porque qué ignorantes.
Sí podríamos juzgarlos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque están así cautivos por una razón. ¿Sí me explico? Fíjate, les quiero contar algo importante que tiene que ver con lo que pasó el sábado que les explicó Alberto. ¿Qué les pareció la clase del sábado? ¿Se acuerdan de qué hablamos? ¿Sí? A ver, ¿de qué trato? A mí me quedó muy claro es que no, cuando dice que no llames a lo ¿Puro? que ya he purificado, no lo llames impuro. Ajá. O sea, lo interpretas por la interpretación que nos habían dado. Entonces, respecto a la vida, cuando en realidad no estaba haciendo eso, sino para referirlo a las personas que ella identificó, que tú no las llames impuras o Eso, por ejemplo, eso. Como de la ley. Eso también es lo de la ley oral, ¿no? Lo que no podía empezar casa de no sé qué, quién sabe qué. Eso. Y dijo, Sí. ¿Y saben quién dijo eso? Aquí lo tengo, no sabía que lo tenía aquí. Lo dijo Shammai. El que les puse ahorita de aquel lado, el Shammai, porque él está de este lado aquí. Shammai fue quien prohibió a los judíos entrar a la casa de un gentil y lo hizo ley en Israel, estableciendo como razón que tal acción sería vista como abominación. Fue Shammai quien levantó una pared intermedia de separación tan grande entre judíos y gentiles. ¿Y qué dijo Alberto justo este sábado? Que el Mesías vino a quitar esa pared de separación. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué Pedro no quiere ir a la casa de Cornelio? ¿Estaba influenciado por quién? Por pura ley oral. Entonces le dice, Señor, ve Pedro. No, Señor, no, 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 porque no puedo pisar a casa de un gentil. Dice, no, no estás entendiendo. Imagínate. O sea, para Pedro, un cerdo y Cornelio eran igual de inmundos. Imagínate. Hasta que el Señor se le demuestra y le dice, no. Fíjense, les quiero poner estas diapos y estábamos analizando esto y se los queremos compartir. Fíjate cómo dice el tratado Abot 1.1. Esto no es, por supuesto, escrito de la palabra, el de oral. Y dice acá, Moisés recibió la Torah en el Sinaí. Está bien gracioso esto, fíjate. Moisés recibió la Torah en el Sinaí y transmitió, perdón, a Yehoshua. ¿Quién es Yehoshua? Josué. Y Yehoshua a los ancianos. Y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas. Uno, no sean apresurados en el juicio. Dos, formen muchos alumnos. Y tres, hagan un cerco a la Torah. O sea, me está diciendo la ley oral que según esto, cuando Dios dijo y le pasó y pasó y pasó y pasó y pasó, y llegó una información que tenía que ver con hacer un cerco a la Torah. Y este tema, este concepto es súper importante, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viviendo ahora en las festividades y lo del Shabbat y todo eso. Fíjate, ¿qué es un cerco a la Torah? Un cerco a la Torah es, por ejemplo, tenemos aquí Éxodo 20, que tiene los 10 mandamientos o las 10 palabras, ¿sí? Díganme un mandamiento que a ustedes se les ocurra de los 10 mandamientos. No mentiras, por ejemplo. Honrarás a tu padre, ahorita dijo Janet. O sea, lo está diciendo Janet. Y ahorita lo leímos más atrásito en Marcos 7, perdón. Les voy a poner un ejemplo, fíjate. La palabra dice honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, un muchacho, vamos a suponer ahora Orlan. Orlan ya no vive con sus papás, vamos a suponer, ¿no? Hace 2000 años, Orlan dice, yo voy a ahorrar a mi papá con este borreguito y a mi mamá con este borreguito. Se los voy a llevar porque pues es mi ofrenda para ellos, para que se sostengan y toda la cosa, ¿no? Entonces van en el camino, va Orlan con su borreguito, así toda la cosa, y entonces se encuentra con el fariseo. Y el fariseo le dice, ¿a dónde va, mi estimadísimo Orlan? ¿A dónde va? Y le dice, ay, estimadísimo fariseo, mi estimadísimo rabino, qué bueno verle, no sé qué. Voy a la casa de mis padres, voy a honrar a mis padres. ¿Y qué tenía el fariseo en la mente? Cerco a la Torah. Ah, ¿vas a honrar a tus padres? Sí, mi estimadísimo fariseo. Ok, ¿y cómo lo vas a honrar? Con mi borreguito. Sí. Dice, mira, más mejor. Dame tu borreguito. Aquí, dámelo. Aquí, déjamelo. La ofrenda para el templo, para la casa rabínica. Y eso, hombre, más honor. Mira, tus padres van a tener un hijo ofrendador. Vas a honrar más a tus padres y tus padres dicen a la público, en la comunidad, que su hijo es un ofrendador a la comunidad rabínica. ¿Y qué dice Orlan? Me parece perfecto, mi estimadísimo rabino. ¿Y qué hacía con el borreguito?
se lo dejaba. Eso fue lo que estaba molestando Jesús a los fariseos. Les dice, ustedes no lo dejan hacer más por su padre o su madre, invalidando el mandamiento. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando? O sea, nadie dijo que el honrar al padre o a la madre era que dijeran sus papás o sus mamás. O sea, no era eso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Eran cercos y cercos y cercos y cercos y cercos y cercos para hacer cada vez más difícil esta concepción de la obediencia. Por ejemplo, dijeron ahorita el tema de el día de reposo, ¿no? La palabra dice, ningún trabajo de siervos haréis. Y luego, pues, ¿qué significará ningún trabajo de siervos? Esto, de lo del trabajo de siervos, es el circulito rojo, vamos a suponer, ¿no? Bueno, no puedes, no puedes caminar. No, pero sí necesitamos caminar, señor rabino. Bueno, no puedes caminar más de 10 kilómetros. Bueno, más de 8 kilómetros no puedes. Bueno, 5 kilómetros. ¿Ya me entienden lo que estoy queriendo decirles? Entonces cada vez era más difícil. Y luego, oiga, señor rabino, pero es que mi sinagoga queda más lejos. Pues que se levante una sinagoga para que no tengas que caminar más de tantos pasos. La verdad no me sé el número, pero sí existe ese número, porque no me dedico a estudiar la ley oral, disculpen ustedes. Pero sí existe ese número o esa cantidad de pasos o de kilómetros, no me lo sé. Ningún trabajo de siervos, ok. Ay, señor rabino, pero es que cuando es Shabbat y le pico aquí a la luz que se prenda, se cierra el circuito y es como un trabajo. Ya quebrantaste el mandamiento. Entonces me dice, ningún trabajo de siervos haréis, pero tampoco puedo ni siquiera prender la luz. ¿Ya me entienden? Entonces, ¿qué hacen? No. ¿Sabes qué? Para poder librarnos de eso, vamos a programar toda nuestra casa con Alexa. No, en serio. Literalmente, o sea, en el Shabbat, el viernes a las 1 de la mañana, se van a apagar automáticamente las luces. Porque nadie las puede apagar. Oiga, señor Rabino, pero no está muy exagerado eso. No, así es. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos empezaron a considerar que debían ponerle cercos a la Torah para no terminar tocando a la Torah. Y es que sí dice, una parte de la Torah, dice en la Biblia, dice en la Torah, que por ejemplo, si tu casa tienes un techo, que si tú no pones un barandal y alguien se cae, pues es tu responsabilidad. Entonces dice que tú tienes que hacer algo para que si alguien va a tu casa no se caiga de esa parte. Entonces haces un cerco. Y eso es precisamente lo que ellos entendieron y hacen. Entonces, por ejemplo, a mí me lo enseñaban así. Por ejemplo, yo no puedo, en el mandamiento dice que yo no puedo agarrar que yo no lo haga. Entonces, dice, bueno, pues, ¿cómo le hacemos para que los demás entiendan que no hay que agarrarle esto? Entonces uno dice, no, ¿sabes qué? Pues hay que ponerle un emplayador, ¿no? Entonces ya el Midrash decía, bueno, todos los tazones pónganles un emplayador para que no los... Entonces llega otro y dice, no, ¿sabes qué? Mejor no hay que acercarnos, mejor hay que no acercarnos en unos 5 metros para no tener las ganas de querer tocar el jarrón, ¿no? Y así, entonces cada quien le fue poniendo un cerco, un cerco, un cerco, un cerco para no tocar el mandamiento. Y el más claro de esos dice que el mandamiento dice que no dirás el nombre de Dios en vano. Así dice el mandamiento, que no vas a jurar, que no vas a decir por cualquier cosa a Dios. Entonces, ¿qué hace el judío? Pues no dice el nombre de Dios. Nunca. Nunca los vas a escuchar. Lo vas a ver que dice de, guión, os o Hashem, que quiere decir el nombre. No, ellos no se atreven a decir eso, pero entonces no es que se llame Hashem, sino es que están honrando ese mandamiento y no quieren decir ni siquiera su nombre. Pero no es si tú dijeras, no voy a decir el nombre de Dios en vano, pero bendito sea nuestro Dios que nos da amor y nos da de comer. Yo pienso que no lo estoy diciendo en vano, pero por si sí o por si no, por si mi intención es buena, si no, si lo que sea, mejor no digo para no hacer mal ese mandamiento. Entonces son esos cercos para que lo podamos ir entendiendo de esa manera. ¿Son malos los cercos o el querer que no se infrinja un mandamiento? Pues no. Sin embargo, pues llega un momento que ya es una exageración, ¿no? Como dice Ezequiel, no puedes tocar el elevador, no puedes bajarle al baño, no puedes jalarle al baño. Entonces muchos hacen de esos que te levantas y luego, ¿no?
¿En serio? El efecto. ¿En serio? Porque sí es cierto, sí hace eso. ¿Así? Eso sonó ¿No? como de avión, amigo. Muy de avión, ¿verdad? Como el del avión, ¿verdad? Supongo que- Entonces, precisamente es para que tú no hagas ese trabajo. Pero entonces ahí ya se desvirtúa mucho el mandamiento o caes en una exageración que no está escrita en la Torah. ¿Sí? Mira, te pongo otra aquí y esta sí le va a hacer mucho sentido. Por ejemplo, el vestir solo de negro. ¿Sí? Esa forma de vestir es una interpretación, pero ya con muchos cercos, muchos cercos, muchos cercos. ¿Sí? Entonces tú dices, es un judío. Ya que sí, cuando lo ves, dices, es un judío. Pero eso no está escrito en la palabra. Es algo que alguien dijo, que alguien interpretó y que le puso más cercos y más cercos y más cercos y más cercos. Y como dice Alberto, eso es importante, no necesariamente es algo malo. Lo que está mal es hacerte llegar a creer o que tú ya termines creyendo que eso te hace más santo o te hace más salvo cuando lo pones por encima de lo que el Señor ya dijo. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? Y si ustedes me preguntaran, y lo podríamos analizar si quieren en un futuro, pero de verdad no existe una teoría más válida, por así decirlo, y por favor, perdónenme la palabra, que la de Pablo explicando el tema de la gracia del Señor. Eso es bien preciosamente divino. O sea, podríamos entrar a interpretar al Señor por medio de los rabinos, podríamos por muchas formas si quieren, la que se les antoje. Les prometo que no hay ninguna que se quede más de pie que las que el Pablo menciona en sus cartas. Porque el tipo, Pablo, se sabía la escuela de Gilei al derecho y al revés. Se sabía la ley oral al derecho y al revés. Sabía por dónde le iban a entrar. ¿Sí? Les comparto una nota del autor. El segundo paso de la restauración es este: que el sur salga del cautiverio, que se salga, que quiten la ceguera, que salga de la ceguera de su interpretación. Este segundo paso es muy fuerte porque aunque parece la interpretación algo muy seguro, no es siempre la palabra de Dios. O sea, puede ser la palabra del rabino Rambam, el que les dije ahorita, el, no sé, rabí Akiva, rabí Shalom Arush, rabí el que se te antoje, o sea, tal cual, ¿sí? Sino son mandamientos de hombres expresados en ordenanzas, así, mandamientos de hombres, mandamientos de hombres, mandamientos de hombres, mandamientos de hombres. Imagínate nada más eso. Entonces, es un segundo paso que sí va a requerir mucho trabajo, pero que les digo una cosa, solo va a ser logrado cuando el Mesías lo quiera hacer. Eso está bien impresionante porque definitivamente tienen toda la información mal interpretada, pero la tienen. Y cuando el Mesías venga, de verdad, va a hacer que lo entiendan. Y se les va a así revelar, dice, y llorarán, así o sea, con dolor de decir, fuimos al que traspasamos, pues. Fue, perdón, al que traspasamos. Ya sé que se nos está acabando el tiempo, pero falta un versiculito que a lo mejor sí podríamos alcanzar. ¿Sí? Efesios 2. Adelante, adelante. Muchas gracias. Sí, esperamos, ¿eh? Lo que decíamos del paso 2. ¿Sí? Otra forma también en el que el paso 2 se cumpla es cuando el norte esté obedeciendo. Si el norte obedece, van a decir, "¡Ah! Entonces su Mesías sí lo llevó a obedecer". ¿No? Sí, Ahí dice que, serán movidos que a te hacerlo. llamará celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no te estaba ignorante. Entonces, o sea, y entonces sí nos dice bien feo, pero realmente, o sea, imagínate lo que decíamos, un judío que te ve celebrando el Halloween, celebrando los huevos de la coneja, de Pascua y todo, pues es como que dice, ay, bueno, pues estos pobres, bueno, ya, o sea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te ven celebrando el Shavuot, Pentecostés, cuando te ven celebrando la Pascua como se debe, que te ven celebrando los tabernáculos? Te dicen, no, 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 espérate, esas son mis fiestas, o sea, eso, espérate, o sea, tú dale a la Navidad, tú dale acá a todo lo que tú Tu quieras, cuerpo, tú alegría. dale, o sea, pero eso es mío, eso, y aparte lo estás haciendo mal, porque así no se hace, y se debe de hacer así, y de Pero tal te forma. van a decir, lo estás haciendo mal conforme a quién. Ah, ¿ya me entienden? Eso, ¿ya vieron?
Cuando Pablo llega a hablar sobre eso, va a decir, hey, que nadie te juzgue en comida o en bebida o en luna nueva, en día de reposo, en ninguna festividad, que nadie te juzgue, porque ya sabe que van a querer juzgar. Acuérdense, por eso cuando vean a Pablo, no, hombre, se van a enamorar así del Señor, porque Pablo se los está explicando, pues porque él tenía lo mejor de ambos mundos, por así decirlo. ¿Sí? Acuérdense que a él se le enseñó Gilel, y no solo eso, sino que también se le presentó el Señor. O sea, se lo encegueció el Señor, nada más por andar yendo a Damasco donde no debía ir, pero pues al final se le enseñó. También lo dice. ¿A quién? Sí, No físicamente. O sea, no sí. físicamente, pero sí en el Sinaí se quedó un buen tiempo y toda la cosa. No sabemos qué pasó ahí. Dice que lo llevó no, sí, dice también que lo llevó a Arabia, donde estuvo En ahí Sinaí. precisamente en el Sinaí y haciendo eso y entendiendo eso y ujú. Fíjense, vamos a cerrar con este Efesios 2. ¿Están aprendiendo cosas nuevas el día de hoy? ¿Están uniendo nuevos cabos? Pues gloria al Señor. Gloria al Señor, porque oramos y decíamos, Señor, que nos muestres tu palabra, que nos muestres tus verdades, ¿no? Fíjense lo que dice Efesios 2:13. Pero ahora en Yeshua Mashiach, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando, por supuesto, de los del norte, nosotros, y los del sur, toda la parte del judío. El pueblo judío, del judaísmo, dice, derribando la pared intermedia de separación, justo donde veníamos platicando, lo que explicó Alberto el sábado. Aún Pedro yendo a vivir esa derribada de pared intermedia de separación. ¿No se refiere ahí al pueblo gentil y judío? Sí, por eso, tal cual, sí. O sea, al gentil, acuérdate que es todas las ovejas perdidas del norte escondidas entre los gentiles. Entonces, Pablo, por precaución, para no decir, porque acuérdense, esta parte es importante, fíjate. ¿Por qué Pablo le llamaba gentiles a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel se veían como gentiles, como gentiles. Entonces, era un tema. Es que el uno estuvo en esa parte de Ah. la diferencia entre gentil y piedoso y temeroso. Sí, también es eso. El sábado. No estuviste. Mira, pues si le quieres decir, amigo, o Sí. Pues es que dice ahí, ¿te acuerdas cuando dice y los gentiles y la diferencia entre gentiles y temeroso de Dios? Dice que el gentil dice sin Dios, sin promesas, sin Dios en el mundo. Dice, más ahora temerosos de Dios. El versículo que sigue dice, pues ahora en Cristo son con Dios, con promesas, todo. Si no sabemos qué promesas son, las promesas dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos a sus promesas. Si no sabemos qué son sus promesas, si no sabemos cuáles son sus mandamientos, si no sabemos nada, somos gentiles. Pero ahora realmente ya no somos gentiles, ya somos temerosos de Dios. Cornelio era un temeroso de Dios, ¿no? O sea, Pero no era judío, no era judío, pero ni estamos llamados al judaísmo. Judaísmo es esto, ¿no? No estamos llamando al judaísmo. Dice que, y se le revela a Dios, le llama por su nombre, le dice Cornelio. Le dice, o sea, ¿qué crees que había de comer en la mesa de Cornelio? Si ya era un temeroso de Dios y todo. Obviamente, o sea, había cosas que y él ya había entendido, él ya había captado en sus cosas, por eso, entonces, ahí cuando Pedro llega y dice, bueno, entonces, lo mismo que nos pasó en Pentecostés, ahorita está pasando con los gentiles. Pero no son gentiles. Son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ya escucharon al pastor, porque ya están aquí, porque ya están gobernados por Dios. Ok, ya entendí, ¿no? Ahora, de aquí a que un gentil se entere que es oveja perdida de la casa de Israel, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué va a comer? Pues como gentil. Entonces, ¿qué dice Pablo? Para tener precaución y no dejar fuera a nadie, yo les voy a llamar a todos gentiles. Por eso sigue traduciéndose como gentil, pero no es que van a seguir siendo gentiles. Solo es porque de ahí van a salir las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vale? Ahora, Nelter, cuéntanos qué estás encontrando ahí, porque te vemos ahí leyendo y entendiendo. No, es que 14 está. A ver, el 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuéntanos, ¿qué te dice el Señor? Es casi igual, ¿no? Bueno. No, está, yo te lo cuido. Ok. Dice,
Cristo nos trajo paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Perfecto. Y literalmente existía ese muro, ¿se acuerdan? En la que fuimos a ver, la de Chosen. Y bueno, esa es la película, pero realmente así era. ¿Se acuerdan que no podían pasar los gentiles al templo? Estaban en una pared que tenía una inscripción, que si pasaban, que se condenaban y no sé qué. Entonces, a esa pared precisamente se hace referencia donde Yeshua viene a quitar esa pared intermedia de separación y que de ambos pueblos hizo uno. A eso se refiere. Totalmente. Y si seguimos leyendo en el 15, dice, aboliendo en su carne, o sea, en la carne de Yeshua, las enemistades, fíjate esto, las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuál es esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Cuál ley es esa? ¿O la escrita? La oral. ¿Cómo dice tu versión, Repámpanos? ¿En cuál? ¿En el El 15? 15. Ah. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo con él y así se hizo la paz. ¿Se fijan cómo dice su versión? ¿Sí le entienden cómo dice su versión? ¿Qué ley pareciera ser a la que él se refiere? A la escrita, ¿verdad que sí? ¿Alguien tiene otra versión, otra tercera versión? ¿Alguien? Aquí es donde vale mucho poder tenerlo. Porque si tú no, si tu versión está así, te vas con todo y todo. Y dices, ¿ves? Ahí dice, y te lo van a querer sacar. Cuando te digan, no, ahí dice, léele, es que tú no sabes, tú estás regresando a esas cosas, porque dice que en Cristo ya se abolió la Torá. Ahora les hago la pregunta, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pregunto, ¿quién deja afuera, en el caso de Pedro, lo que platicábamos el sábado, quién le decía a Pedro que no podía ir a casa de Cornelio? ¿Quién le dijo a Pedro, tú no puedes ir a casa de Cornelio? Se lo dije ahorita. Chamay. Pues Shammai. O sea, bueno, ya sé que no fue Shammai directamente, pero Pedro estaba influenciado por la escuela de Shammai. Entonces, cuando le está diciendo que quitó la pared intermedia de separación entre Pedro y Cornelio, ¿qué está quitando de en medio? ¿La ley oral de quién? De Shammai. Está quitando ¡pum! La ley de Shammai. Entonces, no me pueden decir aquí que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la instrucción directa del Señor. No me pueden decir qué es eso. No, y aparte no está, o sea, búsquenla en todo el En Génesis hasta Pentateuco y Deuteronomio. busquen a ver si ahí dice que Eso, Por ejemplo, como el Día de Muertos para los católicos. tal Le cual. hacen así, no está escrito, sino es una ley, es una tradición. Tradición, verbal, tal cual. Una interpretación errónea de lo que realmente quería decir la Biblia. ¿Te das cuenta? Pero ellos no lo ven así. Exacto. Ellos lo ven más importante. ¿Cómo lo ven ellos? Como más importante. No, si tocaste a Cornelio, ya está tu mano contaminada y ve a bañarte. O sea, en verdad. O sea, entonces cuando está diciéndome aquí, ¿quién lo está? Dígame quién lo está diciendo, por favor. Efesios 2. ¿Quién está escribiendo Efesios? Pablo, por favor, dinos otra versión. No. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. ¿Qué es lo que está queriendo decirme la versión Telea? No le da importancia a la ley. Pareciera, ¿verdad que sí? Les quiero ver esta versión a más exploración. Ahí voy. Efesios. Ya vamos a acabar, se los prometo, pero es que esta queríamos llegar para que de verdad tuviéramos la base del Pablo. oye, si no en el Strong, hay que irnos al Strong. Fíjate, te voy a leer esta, vas a escucharla. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona con él dos pueblos, una nueva humanidad, establece su paz. O sea, esto más incorrecto no puede estar. ¿Están de acuerdo conmigo con esto? Claro, porque dices, amén, claro. Cuando dices de Moisés, no, y se nos alarma un montón.
¿Pero por qué? Porque está mal traducido. Fíjense, les voy a decir el top 3 de las cartas más mal interpretadas. Efesios, Gálatas y Romanos. Las tres son de las más fáciles de malinterpretar. Y de ahí viene muchísima teología. Pero no me puede, o sea, y aunque no hiciéramos todo este análisis, no me puedes decir que se refiere a la ley de Moisés, porque Jesús dijo, si leyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Quieren saber si soy yo? Vayan y lean a Moisés. No, es que estamos leyendo al rabino Rambam. Pues por eso no me entienden a mí. ¿Ya me entienden? O sea, vamos a cerrar, dice, haciendo la paz. ¿Qué es la paz? Restauración, ya saben. Y luego sigue diciendo el versículo número 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, Pedro y Cornelio, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué precioso que tiene que ver esto con lo que vimos el sábado. Así que, Cornelios, ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es advenedizo, saben? No. Se los digo rapidito, advenedizo es un ciudadano de segunda categoría. Así como ven, por ejemplo, a los migrantes o los que vienen así de Haití, así, así, dice, ustedes no son advenedizos, sino, ¿cómo dice? Inmigrantes. Mira, inmigrantes ni exiliados, no son eso, sino conciudadanos, mira, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es precioso eso? Familia de Dios, edificado sobre el fundamento, qué bonito nombre, fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal la piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Conclusiones de esto, sencillas, directas, duras, frías y a la cabeza. No es ley oral, no va por ahí el caso. Nada, no estamos para allá, no nos dirigimos para allá, no nos dirigimos al judaísmo, nos dirigimos literalmente a Yeshua mismo. ¿Sí? Y Yeshua te va a llevar, como lo aprendíamos antes, a la obediencia de sus instrucciones. No a los cercos de la Torah, no, sino a la responsabilidad de no violar nuestra libertad de la que hemos platicado desde antes. ¿Sí? No les vamos a decir, no, más difícil, para que si rompes el más difícil, pues el más fácil no lo rompas. No, no. Sino más bien te vamos a decir, esta es la realidad. La palabra dice esto. Y ahí, tú y tu familia son responsables. Tú eres responsable por tu familia. Y cada quien por sus familias. ¿Está bueno? Vamos pensando en qué les habló el Señor en este día. Amigote, por favor. No, pues creo que lo dimos bien.